Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la explicación del cuarto mandamiento en la que nos encontramos, honra a tu padre y a tu madre, hoy hacemos, como se dice popularmente, un pequeño cambio de tercio y entramos en un apartado que dice las autoridades en la sociedad civil. Porque, como vais a ver, pues el cuarto mandamiento no solamente regula la relación de padres e hijos en el interior de la familia, sino que es un mandamiento que también por extensión pues habla, regula, hace referencia a todo el sentido de autoridad y de obediencia dentro de la sociedad. El apartado es a partir del punto 2234 y el título es Las autoridades en la sociedad civil. Dice este punto, que primero es un punto introductorio. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Es decir, que al igual que cuando se ha hablado de padres e hijos, el catecismo ha dedicado pues, unos cuantos puntos a deberes de los padres y luego otros puntos deberes de los hijos, ¿no? También aquí ahora hablando de pues, ese sentido de autoridad que configura y ordena la sociedad, pues también va a hablar de deberes de quienes ejercen la autoridad y deberes de quienes estamos sometidos a esa autoridad, ¿no? Así lo irá distinguiendo. Pero primeramente, en este punto 2234, como digo, pues es una introducción que sencillamente afirma el principio de que el cuarto mandamiento, la Iglesia Católica no lo ha... es verdad que en primer lugar por la propia formulación, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se refiere a la familia natural. Pero es verdad que ahí hay un sentido de paternidad y de maternidad que no se circunscribe exclusivamente pues, a los padres biológicos. También hay otra paternidad. Dios es fuente de toda paternidad. Y también la autoridad de un profesor, la autoridad de un gobernante, está participando de esa paternidad. Es, por lo tanto, un sentido pues, más amplio de lo que literalmente dice el cuarto mandamiento. Aquí habría que comenzar rescatando, si se me permite el término, rescatando el término del principio de autoridad. Digo rescatando porque está claro que es uno de esos conceptos que es muy contracultural, que ha sido muy desprestigiado pues en toda esa crisis posterior al mayo del 68, etcétera, ¿no? Si algo se ha criticado siempre ha sido el principio de autoridad, ¿no? Parece que en el fondo todas las revoluciones, todas las revueltas eran siempre contra el principio de autoridad, ¿no? Que se ha llegado culturalmente a resultar siempre antipático donde los haya. Bueno, es verdad que yo hablo de nuestra cultura actual, de esa especie de inversión de valores a partir del mayo 68, pero bueno, hay que reconocer también que esto, esa especie de dificultad de sumisión que lleva el hombre hacia el principio de autoridad, eso viene de siempre, eso es el pecado original. Aunque es verdad que en determinadas épocas culturales, pues igual se enfatiza mucho, ¿no?, esa rebelión frente a la autoridad, pero eso de que el principio de autoridad nos cueste y de que resulte antipático y de que haya una tendencia a la rebelión, yo creo que casi se confunde con el pecado original. Acordaros aquello de cómo formula el libro del Génesis, ¿no?, el pecado original. Yahvé os ha puesto en este paraíso a Adán y a Eva, y entonces se les dice que del árbol de la ciencia del bien y del mal no deben de comer, del resto de los árboles pueden comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol del que no deben de comer, ¿no? Ahí se afirma, por lo tanto, la autoridad de Dios frente a ellos, ¿no? Y es curioso cuál es la reacción de Adán y Eva, ¿no? Basta que les digan que de ese árbol no pueden comer para que precisamente vayan a ese árbol, ¿no? Es una especie de tendencia nuestra
tendencia nuestra a la insumisión. Por ahí es por donde les tienta a Satanás, ¿no? Claro, bien sabe Yahvé que si coméis de este árbol seréis como dioses. Bien lo sabe, ¿no? Y entonces parece que hay una especie de... se siembra desconfianza hacia la autoridad. O sea, la tentación del pecado original es una desconfianza hacia la autoridad de Dios. Claro, es que claro, Dios no quiere competidores, Dios no quiere nadie que le haga sombra. Entonces, claro, quiere que tú seas un sumiso y que tú seas ahí, que no tengas personalidad y estés perfectamente obediente, ¿no? Entonces, fijaros hasta qué punto el mismo pecado original se disfraza, ¿no?, de una dignidad humana, que para proclamar la dignidad hay que dinamitar, o hay que rebelarse frente al principio de autoridad. Entonces es que es curioso. Digo que está casi ligado al pecado original porque es cierto que en nosotros hay una tendencia que basta que una cosa te la hayan dicho que por ahí no, que tengas una tentación de a ver si vamos por ahí, ¿no? Me acuerdo pues, siendo yo jovencito, también ahora hay otras versiones, me imagino, ¿no? Pero entonces había un programa que era que solían filmar ahí en las calles, pues con la cámara oculta, algunos episodios graciosos. Y entonces en un sitio en el que estaba en obras, pues el típico tablado que suelen poner unas tablas para vallar las obras, habían puesto un pequeño agujerito de esos que justamente se puede mirar con el ojo, y un letrero que decía, prohibido mirar por este agujerito, con una flecha, ¿no? Y os podéis imaginar, pasas por un vallado de esos de obras, de madera, y ves un letrero que dice, prohibido mirar por este agujerito. Y os podéis imaginar lo que ocurría, que todo el mundo allí, pues, a poner el ojo en el agujero del cual supuestamente estaba prohibido mirar, ¿no? Bueno, es una broma, ¿no? Es una broma, pero que quien la hizo, y de allá que todo el mundo picaba, quien la hizo era consciente, bueno, pues de esa tendencia que hay en nosotros, ¿no? Esa tendencia a que en principio, pues hay una cierta tendencia a la rebelión en nosotros. Incluso hasta qué punto se plantea una dialéctica absurda entre autoridad y libertad, ¿no? Entonces parece que la autoridad es frustrante de la propia libertad, ¿no? La autoridad nos estaría como limitando y castrando, y entonces el hombre no podría ser libre bajo el principio de autoridad. Bueno, este es un poco el planteamiento cultural. De él se han derivado, pues, yo creo que en nuestra cultura especialmente ha habido una crisis de la figura del padre. La figura del padre, que ha estado pues más ligada, ¿no?, al sentido de autoridad, es la que ha tenido una crisis más profunda. Y entonces también eso explica muchas fracturas, ¿no?, y muchos complejos interiores que se hemos arrastrado, ¿no?, en gran parte. Y también quizás en este momento, bueno, pues las familias se han apoyado demasiado exclusivamente en la figura de la madre, Claro, parece que la madre es lo único que se salva en esa crisis, ¿no? Porque la madre, pues, tiene ese referente de amor práctico, de amor cariñoso, amor que de alguna manera nos saca las castañas del fuego y es capaz de sacar adelante una familia, pues, por esa especie de amor generoso, pero claro, pero que necesita, ¿no? Necesita una complementación y un equilibrio entre la imagen del amor paterno y el amor paterno, ¿no?, entre los dos. Entonces, digamos que la crisis de la familia que estamos viviendo en gran parte ha nacido de la crisis de autoridad de la figura paterna. Y a mí me parece que estamos en un momento histórico muy interesante para discernir y para hacer un juicio crítico de cuáles son las consecuencias que se han derivado de esa falta de autoridad o de esa crisis del que estoy hablando sobre las autoridades en la sociedad civil. Y después de haber afirmado que el cuarto mandamiento no solo regula la autoridad dentro de la familia, sino también en la sociedad, ahora en el punto 2235 comienza ya a hablar de los deberes de las autoridades, de los que ejercen la autoridad. Luego más tarde hablará de los deberes de los ciudadanos. Y dice este punto 2235. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio.
el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. El origen de una autoridad, el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Bueno, en primer lugar, la afirmación que se hace de que la autoridad se debe de ejercer, es entendida como un servicio, como un servicio. Sabéis que la etimología misma de la palabra jerarquía quiere decir servicio. Es la etimología de esta palabra griega. Por lo tanto, el sentido evangélico del término, de la autoridad tal y como Jesús lo entendió, ayuda mucho, ¿no? Aquí pone el texto de Mateo 20:26. El contexto es el siguiente, ¿no? Para ver qué sentido le dio Jesucristo a la palabra autoridad. Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que Jesús define su autoridad en términos de servicio. Autoridad es, Dios da una potestad para poder servir a los demás. Podemos ver también cómo Jesús compara el ejercicio de la autoridad con el del buen pastor. Tengamos en cuenta que para el hombre oriental la imagen del pastor era el símbolo de la autoridad política. Tal es así que el cetro, ese cetro que incluso suelen usar los reyes, ¿no? Y ya en nuestros países occidentales, ese cetro no es sino una estilización del cayado del pastor. Ese cetro que se hace así en los actos solemnes de entrega de autoridad, se le entrega un cetro, ese cetro está tomado, tiene el simbolismo del cayado del pastor que se ha estilizado, se ha simplificado y se le entrega el cetro. O sea que ese cetro nace en Oriente y es símbolo del rey, que es pastor del pueblo. Y el pastor sirve al pueblo y el pastor da la vida por las ovejas, ¿no? Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, lo que quiere decir yo soy la buena autoridad. Yo soy la buena autoridad, en contraposición con los malos pastores de los que hablaron los profetas, que ejercen mal la autoridad. Y en el Antiguo Testamento aparecen duramente condenados los malos pastores, los reyes de Israel o los sacerdotes que ejercían mal, ¿no? Que en lugar de servir al rebaño se apacentaron a sí mismos y se engordaron a costa de las ovejas, ¿no? Bueno, los judíos entendieron muy bien lo que Jesús quería decirles, ¿no? Que la autoridad había que ejercerla no para aprovecharse de otros o para explotarles, ¿no? Sino que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el pastor que alimenta a las ovejas, ¿no? Si vemos la etimología de la palabra autoridad, todavía entendemos mejor las cosas, ¿no? Vemos que la palabra autoridad viene de la palabra latina autor, que viene del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer. O sea, esto es importante. El que tiene autoridad es el que es fuente de origen, el que hace crecer. El padre, en sentido propio, es aquel que da la existencia a otro y se preocupa de su crecimiento. El significado, por tanto, de la palabra autoridad no sencillamente no es te mando, sino que es te engendro, te hago crecer. Claro, para eso hay que mandar, pero significa un mandar en sentido de hacer crecer. O sea, luego autoridad en el sentido etimológico de la palabra es ser fuente de vida. Fuente de vida es servir a esa vida, ¿no? Por eso la paternidad es la imagen de toda autoridad. La autoridad es paternidad. Como veis, cuánto ilumina el sentido etimológico de las palabras y el sentido evangélico, ¿no? En el que Jesús
explicó el sentido de autoridad. Es importante corregir, ¿no? Corregir pues imágenes confusas, ¿no? Yo creo que ayuda mucho unir la imagen de autoridad a la de paternidad. Eso ilumina mucho y disipa muchas deformaciones, porque el padre ejerce la autoridad dando vida y haciendo crecer. Pues es un buen pastor. Y la imagen del buen pastor también ayuda mucho, como os digo. Esto creo que puede ser algo importante, ¿no? que nos puede ayudar. Bien, pero demos un paso más. Un paso más sobre el principio de autoridad, porque a pesar de que está aquí como definida desde el punto de vista posevangélico y también etimológico, también aquí se nos pone un punto paralelo que es el 1899, que nos va a ayudar a reflexionar más. Dice, vamos a ver, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismo la condenación. Aquí vienen varios textos evangélicos donde se afirma eso, ¿no? Romanos y Primera de Pedro. Bueno, toda autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Por lo tanto, sometámonos a la autoridad. Una afirmación, ¿no?, muy importante. La autoridad proviene de Dios. ¿Esto cómo lo entendemos? Vamos a ver. Si no decíamos que la soberanía está en el pueblo, no dice eso las constituciones, bueno, la Constitución española. Bueno, vamos a ver, eso, como os podéis imaginar, tenemos que entender cada cosa en su contexto. El principio teológico es claro, ¿no? La autoridad, la soberanía, la tiene Dios. Ahora, es verdad que Dios delega su autoridad. Dios la delega. Dios nos hace también participar de su soberanía, de su señorío. Entonces, que los católicos creamos que la soberanía está en Dios y que toda autoridad viene de Dios. Tenemos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2235. En él se habla de cuál es la forma en la que las autoridades civiles deben de ejercer ese principio de autoridad que Dios ha delegado, ¿no? que también es una participación de esa soberanía y paternidad de Dios. Dice, el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado, dice, por tres cosas: por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. O sea, ¿cómo se regula el principio de autoridad pues dice, claro que hay que regularlo. Si no estuviese regulado por estas tres cosas, pues tendría un peligro de autoritarismo tremendo, ¿no? O de dejación de sus deberes, que las dos cosas son malas, ¿no? Un exceso de autoritarismo, de dejación de sus deberes. Por lo tanto, la autoridad es una gran responsabilidad, ¿no?, que tiene sus peligros, claro. ¿Cómo regularla moralmente? Bueno, pues tres indicativos: por su origen divino, por su naturaleza racional y su objeto específico. Por su origen divino, que esto es muy importante, porque claro, eso hace que no sea arbitrario. Si la autoridad tiene un origen divino y el que ejerce la autoridad sabe que no se la inventa él, entonces eso nos preserva de muchas arbitrariedades. Porque además hemos sido testigos de cómo la historia de la humanidad, cuando los gobernantes, ¿no?, ellos se han creído la fuente última, ¿no?, de la autoridad, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos si alguien se cree Dios. Si alguien cree que por encima suyo no hay nada. Entonces es terrible, porque claro, lo que con otro rey distinto podía ser blanco, con este es negro. ¿Por qué? Porque parece que las leyes nacen del capricho de un gobernante, ¿no? Es el positivismo que se llama, es decir, es lo que la voluntad positiva, ¿no?, lo que la voluntad del gobernante quiera él. Esto es durísimo. Entonces estamos a merced de la voluntad caprichosa o de la ideología del que nos gobierne.
Si por encima de él no reconoce ninguna autoridad moral a la que él tiene que ser, a la que él tiene que adaptarse, pues eso es un peligro muy grande. De hecho, pues el hecho de que nosotros, de que los gobernantes puedan reconocer este principio del origen divino de su autoridad, el hecho de que los gobernantes digan, ojo, Dios ha delegado en mí, ¿no?, esta responsabilidad, eso nos preserva del peligro de la arbitrariedad de que en cada época tengamos pues un gobernante que diga absolutamente lo contrario del anterior. Eso nos lo preserva, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? O sea, resulta que en una época histórica hay un gobernante que permite la esclavitud, que unos esclavicen a otros. Y en otra época histórica otro gobernante persigue la esclavitud. En una época histórica, pues uno permite el aborto, en otro va contra el aborto, en otro no sé qué. O sea, es tremendo, ¿no? Yo creo que estas grandes contradicciones que vemos en la historia tienen, una de las causas que tienen es que los gobernantes, los que ejercen la autoridad, no reconocen un origen divino. Y entonces, de alguna manera, están totalmente mediatizados por la época histórica en la que viven, dependiendo de lo que en este momento histórico, ¿no?, o dependiendo de las presiones que yo esté ejerciendo, dependiendo de mi ideología, acaban mandando una cosa o su contraria. Y eso entonces hace el ejercicio de la autoridad pues muy peligroso. Por eso lo primero es reconocer el origen divino. Quien no reconoce el origen divino es mucho más difícilmente regulable o matizable. Mucho más difícil, porque claro, todo nace de él. Entonces, lo que nace de mí, no te metas conmigo, yo no tengo que responder ante nadie. El que el gobernante, ¿no?, entienda que no hay una instancia superior ante él, y además no vale decir yo respondo ante el pueblo, porque el pueblo sabemos que es perfectamente manipulable, y Hitler también llegó al gobierno pues con una mayoría absoluta y además muy amplia en Alemania. Eso de que el gobernante responde únicamente ante el pueblo y no tiene, digamos, una instancia de soberanía, ¿no?, ante él, de autoridad divina, pues es peligrosísimo. Porque puestos a ejercer esa especie de dictadura disfrazada de democracia, al pueblo le podemos hacer decir fácilmente lo que queremos que diga. Luego, primera afirmación que hace, ¿cómo se regula moralmente, ¿no?, el ejercicio de la autoridad? Primero, reconociendo su origen divino. Eso nos hace ser mucho más humildes. Yo no soy dueño aquí de la finca, sino que se me ha encomendado. Eso en el Evangelio continuamente aparece. Se te ha encomendado la viña y se te pedirá cuentas por ella. En segundo lugar, ¿no?, dice, por su naturaleza racional. O sea, la autoridad tiene que reconocer la naturaleza racional, es decir, que existe una capacidad de ser conforme, que las leyes que hacen los gobernantes, las leyes tienen que estar reguladas tienen que ser acordes con la ley natural. La naturaleza racional supone que toda ley humana tiene que ser conforme a verdad. No es posible que una ley sea totalmente contradictoria con la otra, o con la que hubo antes o con la que habrá después, ¿no? Porque la ley natural no cambia. La ley natural es la misma antes, hoy y después. Luego las leyes humanas, las leyes positivas, tienen que tener esa capacidad de adecuarse a la ley natural. Zaragoza. Adelante, Juan, escuchamos. Bueno, yo tengo un poco de conflicto por lo que está usted comentando, porque veo que sí, estoy de acuerdo que desde el punto de vista teórico es lo que deberían los gobernantes, digamos, desarrollar en sus mandamientos, ¿no?, y en sus mandatos, vamos. Pero veo que se queda un poco en plan teórico, ¿no?, porque el ciudadano y sobre todo el cristiano lo tiene muy difícil hoy en día, en tanto en cuanto somos esclavos de muchísimas normas. Aunque estén amparadas constitucionalmente, pueden ser también antimorales, ¿no?, o antirreligiosas.
Me refiero sobre todo, pues, porque cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no tengo muy claro si se refieren, sobre todo por la pregunta de los judíos sobre el impuesto, de pagar, contribuir con Hacienda y estas cosas, o también hay que, digamos, callar y cumplir todas las normas que el Estado nos impone, unas veces buenas, otras veces no tan buenas, desde el punto de vista siempre moral. Y entonces, ¿cuál es la actuación que tenemos ahí los cristianos en ese panorama, ¿no? en ese punto de vista? Pues nada más, era eso, como sé yo. Muchas gracias. Pues mire, pues yo le diría lo siguiente. Yo creo que el cristiano coherente, ¿no?, y comprometido, por una parte, de cara a un gobernante, va a ser el ciudadano más leal. Va a ser el más leal, por sus principios cristianos. El que entienda que tiene que haber un respeto a la autoridad, el que incluso colabore con la autoridad, el que tenga esta paciencia con ella en momentos malos, va a ser el más leal. Pero al mismo tiempo también va a ser el más crítico. Yo creo que las dos cosas son verdad. También va a ser el más crítico, porque él sabe que, como dice el último punto, la última frase del punto de hoy, nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Luego, el cristiano va a tener un sentido crítico muy fuerte para decirlo al gobernante: oiga usted está ejerciendo su autoridad de una manera perversa, porque está violando la ley natural, está violando el deber de los padres, está violando el derecho a la vida. Luego, yo creo que los gobernantes, en los cristianos, tienen esto: los miembros más leales de la sociedad y los más críticos. Y las dos cosas no son contradictorias, sino que son la misma. Vamos a ser los más leales, colaborando, y vamos a ser los más críticos, no permitiendo que la autoridad se pervierta y pervierta a sus súbditos, claro. ¿Cómo compaginar las dos cosas? Pues yo creo que actuando conforme a verdad y a justicia en cada momento. No por visceralidad, no por rabia, no porque este me cae bien o me cae mal, no por simpatías o antipatías políticas. Porque a veces aquí somos así, ¿eh? Si alguien me cae simpático, se lo consiento todo, y si me cae antipático, no. Ni por simpatías, ni por antipatías, ni filias, ni fobias, sino actuando conforme a lo que es de ley natural. Vamos a ser los más leales, pero también vamos a ser los más críticos, ¿eh? Bueno, adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire, enhorabuena por el programa, soy Antonio de Madrid. Adelante, Antonio. Ha hecho una etimología muy bonita de la palabra autoridad, pero también ha hecho una, de pasada, ha mencionado la etimología de la palabra jerarquía, sí, y no me ha quedado nada clara. No sé si podría explayarlo un poquito. De acuerdo, pues mire, la etimología de la palabra jerarquía y jerarquía, que es una etimología griega, significa servicio. O sea, que es definir la palabra jerarquía bajo la perspectiva de servicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando más alto está uno en la jerarquía, es más servidor de todos. Por eso, muchas veces a los papas se les ha dicho el siervo de los siervos de Dios, porque está en la más alta jerarquía. Luego él, precisamente el hecho de que esté en la cumbre de la jerarquía, le capacita, le posibilita tener más capacidad de servicio hacia los demás. Y eso lo hemos visto en la vida de Juan Pablo II, que estamos ahora en su proceso de beatificación. Pues el hecho de que estuviese en la cumbre de la jerarquía le permitía ser el siervo de los siervos, no ser dueño de su vida, no ser dueño ni de nada, ¿no? Ni de mi tiempo, ni de mi comodidad, ni de nada, ¿no? Estar desapropiado de sí mismo, ser un don para los demás. Ser como si fuese un pan con el que se alimenta el mundo, ¿no? Es un caso bien concreto de lo que es la jerarquía, es decir, el servicio. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días. Llamo desde Granada, me llamo María. Adelante, Mire, me va a permitir que le lea un trocito de la hoja parroquial que nos han dado ahora al comienzo de curso. Dice: solo queremos vivir la fraternidad del Evangelio. Y dice: no estamos de acuerdo y nos duele grandemente que la Iglesia haya copiado en muchas cosas la estructura de un imperio. Hiere nuestra sensibilidad cristiana oír hablar entre nosotros de diplomacias, dignidades y escalafones que contradicen el ideal del Evangelio que predicamos. Los sacerdotes que acompañamos en su caminar a esta parcela de la Iglesia
Solo queremos ser una comunidad de hermanos. Y luego viene el nombre de los sacerdotes. Y a mí me duele que con la que está cayendo contra la Iglesia sean los mismos sacerdotes los que digan estas cosas, porque si tienen que arreglar algo, sería mejor que lo arreglaran entre ellos en las parcelas que sean donde puedan hacerlo. Y este sacerdote muchas veces ha dicho que la Iglesia se comporta, no que se ha comportado, sino que se comporta de forma miserable. Jamás habla del Papa, nunca le he oído en los 5 años que yo llevo en esta parroquia hablar del Papa, ni de los obispos, ni de los viajes que hace el Papa, ni de nada. Entonces a mí me duele porque lo que usted está explicando de forma muy razonada sobre la autoridad y la jerarquía no lo oyen todos los cristianos. Entonces estas cosas lo que hacen es poner a la gente contra la jerarquía de la Iglesia, y todo el mundo no oye Radio María, donde se lo explican tan bien como lo ha explicado usted, y que por cierto jamás hablan en esa parroquia sobre Radio María. Perdone, si quiere usted hacer algún comentario. De acuerdo, bien, yo creo que nosotros, y también le agradezco que no haya mentado usted ni el nombre de la parroquia ni nada, que creo que en este tipo de cosas agradecería a los oyentes pues que no menten el nombre de personas concretas, porque no vamos a nosotros a hablar contra nadie. Y de consejo concreto, pues que esa publicación se la mande usted al obispo del lugar, se la mande el obispo y le diga: mire, señor obispo, con preocupación le mando esto y lo pongo en sus manos. Eso creo que es una manera de proceder madura por parte nuestra, porque los obispos tenemos una responsabilidad que tenemos que ejercerla. ¿Qué es lo que opino yo de eso que está escrito ahí? De que, pues que es una actitud acomplejada, por desgracia, ¿no? Pues por desgracia quien ha escrito eso le han inoculado esa especie de virus de acomplejado. Oiga, mire usted, la estructura de la Iglesia, ¿qué diplomacias ni dignidades? Pues pongamos el ejemplo que he puesto yo ahora mismo, ¿no? Anda que la dignidad que tuvo Juan Pablo II, que tiene el Papa actual, cómo la dan y la desgastan totalmente por el reino de Dios. Ya quisiéramos todos los obispos y todos los sacerdotes y todos los fieles ejercer de esa manera la responsabilidad, la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Otro gallo cantaría. Vamos, seríamos una iglesia, vamos, con una capacidad de evangelización impresionante. Otro gallo cantaría, qué diplomacia. Vamos a ver, por otra parte, ¿por qué tenemos que desprestigiar la palabra diplomacia? El hecho de que exista un cuerpo diplomático, los nuncios, pero ¿cuánto bien ha hecho la Iglesia con su capacidad diplomática? Que muchas veces se recurre a ella para mediar en los conflictos armados, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una especie de visión acomplejada en la que se pretende juzgar la estructura de la Iglesia desde nuestros esquemas políticos del momento. Oigan, la Iglesia tiene una estructura distinta de la sociedad civil porque está fundada por Jesucristo. Y no se puede, ¿no?,